y le dijo así: vos no me pagás los siniestros, dice, y yo, dice, en represalia, dice, voy a formar y hacer una muy buena compañía de seguros en San Francisco. Y él sostuvo desde siempre, teníamos que ser serios y teníamos que hacer las cosas bien. Dijimos, va a ser un golpe tan duro en lo comercial que ¿lo podrá soportar la compañía? Dudamos nosotros. Dudamos. Un momento clave, yo lo veo como un momento bisagra que nos permitió limpiar la cartera del norte. Y nos dijeron, si hacemos esto, si hacemos una empresa tecnológica, el norte va a dar un salto que no va a tener límite. Con SICU hemos dado un salto tecnológico muy importante en cuanto a servicio al productor y al asegurado y al tercero. Entonces yo veo como una compañía de avanzada en la tecnológica, pero que sigue teniendo este condimento humano que no lo queremos perder. Obviamente uno tiene reaseguradoras, asesores y demás, pero el principal socio de la compañía es el productor. Nuestra empresa es y seguirá siendo de puertas abiertas, porque la problemática del productor o del asegurado o del tercero requiere de eso. Hoy el consumidor en general necesita que alguien lo escuche, que alguien le dé una respuesta y le dé una explicación. Bueno, Eduardo, si tuvieses que llevarnos al origen, ¿cómo nace el Norte Seguros? La historia, que es una historia así muy fuerte, es a la vez divertida y mirado así, ¿no? Retrospectivamente, más de 80 años después, parece un imposible total, porque no nos olvidemos que transcurrió el año 30 y pico, es decir, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde acá no había prácticamente nada, y caminos de tierra. Y el fundador, don César, que tuvo múltiples actividades, le fue bien y mal en un montón de cosas, pero era un hombre un poco especial, no un poco, muy especial, porque desde actividades comerciales varias hasta participar en carreras de autos en Rafaela o introducir el polo o el golf en esta zona, fue un tipo de avanzada, un distinto, como se dice, un distinto. Y él se dedicaba a la producción de seguros, era productor de seguros, vendedor de seguros. Ahora son productores, antes eran todos vendedores de seguros. Y era un muy buen vendedor de seguros, con muy buena calificación por parte de una de las mega empresas de aquella época, que era la famosísima La Continental, que todavía hoy tiene un edificio enorme en la ciudad de Buenos Aires, en plena avenida Corrientes, y muestra lo que era en ese momento, ¿no? Y don César era productor de seguros. Y vendía especialmente en su zona de influencia, que tenía epicentro en Josefina, porque él nació en Josefina. Y desde Josefina, él mencionaba siempre esas localidades por ahí cercanas, y San Francisco también, pero su centro era desde ahí, desde Josefina, muy cerca de San Francisco, 10 kilómetros. Y él hacía producción de seguros, y en aquella época, claro, ni autos había. Entonces se vendía el seguro del peón del campo. La gente trabajaba en el peón del campo, había una ley de accidentes del trabajo de aquella época, viejísimo todo, y se aseguraba al trabajador rural. Y se dio la circunstancia de que en una oportunidad hubo una desgracia y falleció un empleado de campo. Así que, como correspondía, se hicieron las denuncias. En aquella época se usaba el telegrama, así que había que ir al correo, mandar un telegrama para avisar lo que fuera. Y el telegrama, vaya a saber, habrá ido por tren, no sé cómo se hacía. Bueno, lo cierto es que él hace la denuncia del siniestro y al poco tiempo recibe otro telegrama, donde la compañía de seguros, La Continental, se expide. Y era un texto muy breve que decía que se rechazaba el siniestro, que no se le daba cobertura. Don César montó en cólera y entonces
¿qué hizo? Lo primero que hizo fue buscar un pasaje de tren para irse a Buenos Aires, a hablar con la gente. Y él, como era un productor muy conocido, referente en esta zona, habló con el socio, que era CEO de la Continental. Y lo recuerdo porque lo mencionó tantas veces don César, era un tal Mascareñas. Y el abuelo, que hablaba todo medio cruzado en italiano, fue a verlo, y los detalles de cómo se introdujo hasta la oficina de Mascareñas son bastante cómicas, porque hablaba de los cuadros y de las alfombras. Y lo cierto es que este señor Mascareñas mantuvo el rechazo del siniestro. Así que don César volvió con la cola entre las patas, se vino a San Francisco y tuvo que comunicarle a su cliente que no iba a tener cobertura. Fue un golpe medio duro. Sí. A los 2 meses, otra situación similar. Otra desgracia, otro siniestro, otra peor muerte en la zona. Otra vez correo, denuncia el siniestro, va a la denuncia del siniestro, a los 15 días, otro telegrama de la Continental. Dice, qué raro. Bueno, cuando ve el telegrama, otra vez mismo texto. Rechazamos el siniestro y no le damos cobertura. El abuelo no podía creer. Así que repitió el camino, se fue a Buenos Aires ya enojado. Y lo fue a ver al tal Mascareñas. Y dijo otra vez los cuadros, las alfombras, la secretaria, dice. Y respectivamente hablaba de Mascareñas, que lo había atendido en un escritorio que tenía un gran ventanal y que había un sol tremendo, así que él estaba sentado al frente, así que dice, a este no sé cuánto de Mascareñas, dice, ni lo podía ver, decía unas cuantas palabrotas al abuelo, porque tenía un carácter que mamá mía, don César, y le pegaba a la mesa, le insultaba y le daba ¡bom! A la mesa, y entonces insistió en la cobertura. Y Mascareñas, no hubo caso. No. Y entonces el abuelo se empezó a enojar, y terminó diciéndole, señalado con el dedo, y le dijo así, vos no me, así cruzado, ¿no? Vos no me pagás los siniestros, dice, y yo, dice, en represalia, dice, voy a formar y hacer una muy buena compañía de seguros en San Francisco. Dice que la risotada de Mascareñas le dolió en el alma y volvió insultando bajito y llegó acá. Y acá se encontró con que tenía una producción de seguros medio pequeña, medio chica, sus propias pólizas. ¿Y qué se necesitaba? Estructura, conocimiento. Mi abuelo tenía segundo grado del primario, segundo grado. Y había que hacer una compañía de seguros en San Francisco. Desde cero. Donde vos decís, ¿a quién le pregunto cómo se constituye, cómo se hace? Nada, no había nada. Y encima, obviamente, no tenía plata. No. Entonces lo que tenía sí eran amigos y contactos. Y entonces fue, amigo por amigo, unos 9, 10 amigos de la zona, y les dijo que quería constituir una compañía de seguros. Los amigos, no sé, se habrán reído un rato y después le dijeron, bueno, entonces le dieron a él el dinero suficiente para armar una pequeñísima compañía de seguros, mínima. ¿Con qué producción? Con sus pólizas. Es como si un productor hoy con 500 pólizas, 600, 800 pólizas dice, a ver, hagamos una compañía de seguros. Posible. Bueno, y la armó. La armó. Sí, la constituyó. ¿Y cuál era la sede? La sede era la casa de familia. La familia Escarafía vivía en una calle que se llama Iturraspe, que es aquí paralela a 25 de Mayo, cerca de acá, 8 cuadras. Casa de familia. Ella tenía 3 hijos y no había espacio, no había dinero para alquilar oficinas, nada, así que a uno de los chicos lo sacó de su domicilio, de su dormitorio, porque era el que daba la calle. Sí. Atendía de ahí, claro, cubría las necesidades. Claro. Entonces daba la calle, tenía una ventana y una puerta, y entonces ese ex dormitorio, que no estoy seguro, pero creo que era del doctor Julio Escarafía, papá de Julio, creo que era él, el que fue trasladado, creo que lo amontonaron con las hermanas, con mi mamá y con mi tía,
y armó la compañía. Entonces estaba sentado él, estaba sentado otro señor que se llamaba Pedro Cherasco, que era de paso un hombre que medio vivía en la familia con ellos, entonces lo puso de empleado, y una más, eran 3. Y entonces esas 3 personas empezaron a trabajar en el año 38, sin formación profesional, poco dinero, sin conocimiento, sin producción, sin nada. Eso sí que es una epopeya, porque pensado a la distancia y mirado con un poco de objetividad y de rigor científico, técnico, pues sí, no. Inviable. No es posible. Es que no es posible. No. Porque además con esa producción, a los 2 siniestros, te quedás sin dinero y sin clientela. Bueno, lo cierto es que esos fueron los comienzos, y hablo del año 38 porque fue en esa época que se labraron la primera acta constitutiva y se pidió autorización, en aquel momento se pidió autorización al gobierno de la provincia. La autorización inicial de la compañía es un decreto del gobernador. El gobernador autorizó a la Compañía de Sucesos del Norte a funcionar con esta estructura minimísima que hoy, mirado así, transformado aquella idea inicial por un enojo y por una situación fortuita, se transformó en esto. Es una historia muy buena. Es muy interesante la historia y también decir, los valores que él tenía eran su convicción y con eso vamos para adelante. Fíjate que yo tuve la suerte de trabajar con él unos cuantos años, pues yo me recibí de abogado y tanto él como su hijo, el papá de Julio, me insistieron en que apenas recibido me viniera a trabajar. Y a mí me agarró un poco la psicosis de decir, ya tengo que trabajar, así que opté por otra cosa y hice lo que hacen ahora los chicos, que es me fui de viaje 6 meses a Europa, a Estados Unidos. Ahora lo hacen todo, porque yo lo hice en aquella época y solo, sin celular, cómico. Pero vuelvo y ahí empecé a mamar. Yo además tengo la suerte de haberlo acompañado mucho al campo. En las épocas de vacaciones, yo con 15, 16 años, sin carnet, lo llevaba al campo. Yo iba al campo con él, en una vieja camioneta Chevrolet azul. Y él dijo, ¿cómo no va a funcionar la compañía que estoy fundando si vamos a hacer las cosas bien? Es mucho. Y a partir de ese momento, él, que tenía la visión, ahí sí, de los 2 lados del mostrador, había sido productor y ahora era dueño de la compañía de seguro, apuntando al servicio, a la atención al asegurado, a responder rápido. Él dijo, nosotros tenemos que ser prolijos, tenemos que administrar bien, tenemos que pagar muy bien los siniestros y tenemos que hacer él no era de muchas palabras, era, diría, medio tosco para hablar, medio cortado con el hacha, y no decía mucho, pero lo decía bárbaro. Y él sostuvo que nosotros, la compañía y todos los que trabajamos desde siempre, teníamos que ser serios. Y teníamos que hacer las cosas bien. Eso significaba un montón de aspectos, ¿cierto? Y esos principios, esos valores, no quedaron ahí en Don César. Él lo inculcó a todas las generaciones que vinieron, a todos los empleados, a todos los funcionarios, y fue una única manera de trabajar, y hay un compromiso ético y de fondo en todos los que integramos el norte, lo hemos integrado, lo integramos ahora y lo integramos el día de mañana, de mantener esos principios. Por eso él usaba la expresión de que nosotros éramos reconocidos y teníamos un prestigio ganado por ser así, muy serios e intentar siempre hacer las cosas bien. Y es un legado que tenemos que mantener, sostener y te lo digo, después de muchos años de estar en la actividad, que es increíble cómo nos reconocen en todo el país. Funcionarios de superintendencia, funcionarios de organismos de control, los productores, los asegurados, los brokers, todos saben que intentamos
Sí. Siempre hacer las cosas bien. Salen, pero intentamos siempre ser serios y hacer las cosas bien y estar en el momento en que se requiere estar, que es básicamente en el siniestro, dando respuesta. Yo creo que el lema dar respuesta en nuestro norte es la representación exacta de lo que es el norte. Es genial, eso es genial. Sí. ¿Y qué momentos crees claves en el crecimiento de la compañía? ¿Qué hitos lo marcaron? Tuvimos unas cuantas situaciones críticas. La Argentina nos llevó a unas cuantas situaciones críticas. Ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan, pero yo tengo claro en mi mente los recuerdos de varias situaciones dramáticas, de problemas, que los pudimos superar. Y sí, cuando miro hacia atrás, momentos importantes, hubieron muchos en donde se tomaron muchísimas decisiones de progreso, de productos, de gente, un montón de situaciones importantes. Pero creo que tuvimos dos grandes momentos. Momentos difíciles, muy difíciles en un caso, porque hubo que tomar una decisión, ya la cuento, y otra más cercana en el tiempo que nos dio otra visión. El norte, que siempre tuvo una gran producción en la rama de autos, en un momento de nuestra historia, ahora 20 años atrás, nuestra participación en la rama de autos en el mercado era muy buena y sí teníamos una cantidad de vehículos especiales, camiones, que tenían una incidencia muy grande en la producción. En aquella época, nuestra porcentualidad de camiones en la rama era de alrededor del 12%. Es decir, de cada 100 autos, 12, asegurado, 12 eran camiones. Y veíamos que teníamos una siniestralidad en camiones alta. Pensemos que las rutas eran mucho más complicadas que ahora, que tenemos especialmente por toda esta zona autopistas por todos lados. El camión, cuando produce un siniestro, hace un daño enorme. Teníamos también cobertura de casco de camiones. De manera que en el análisis que hacíamos veíamos que había una gran producción, porcentualmente era muy alto comparado con el resto del mercado. La prima era muy alta también, pero el resultado era catastrófico. Cuando empezamos a analizarlo, y eso lo vimos desde las áreas de siniestro, la información era tan dispersa, era tan difícil de conseguir, que dijimos, bueno, pongámonos en el trabajo de ver dónde está el problema. Y la primera impresión fue que los camiones viejos, en mal estado, sin luces, sin frenos, eran el problema. Pero bueno, nos dimos con la sorpresa de que no, de que la gran siniestralidad y más dura era producida por grandes camiones nuevos, de mucho peso, de mucho motor, que hacían algunos desastres en las rutas argentinas. Con la información obtenida después de unos cuantos meses de trabajo, llegamos a la conclusión de que algo había que hacer. Y tomamos una decisión que fue técnica. Y son las decisiones que nos acostumbramos a conversar, y cuando tenemos un problema, que los tenemos, lo primero que nos preguntamos es ¿cuál es la decisión profesional y técnica a tomar? No la de momento, decir, ¿cuál es la técnica? E intentamos acomodarnos a esa solución. La experiencia nos muestra que cuando tomamos soluciones técnicas, lo hacemos bien. Entonces en ese momento dijimos, la clave está en reducir esa participación a un número muchísimo más bajo, llevarlo no más del 2 o 3%. Pero claro, esa producción la tenían los productores que vendían autos y camiones y alguna otra cosa más. Entonces había que decirle a esos productores, todos amigos nuestros, hijos de hijos que venían, toda historia de todos los pueblos de acá,
había que decirle, tenés que prácticamente dejar de producir camiones. Dijimos, va a ser un golpe tan duro en lo comercial que ¿lo podrá soportar la compañía? Dudamos nosotros. Claro. Dudamos. Sí. Y dijimos, después de pensarlo, tenemos que encararlo y hagámoslo para que la compañía pueda sobrevivir. Y nos pusimos todos en la tarea, todos trabajando en ese tema, que fue no solo tomar la decisión, escribirla, transmitirla, llevarla, hablar con los productores, ver cómo hacíamos con el productor Juan, Pedro, Diego, de cada uno de todos los pueblos donde teníamos producción, decirle no, esta producción, que además es muy importante, y le daba mucha comisión, Claro. tenías que dejarla, pero encima tenías que llevarla a la competencia, y la competencia iba a tomar también parte Iba a pedir, de su claro, producción. iba a pedir. No. Fue un momento de los que yo recuerdo, además de las crisis, ¿no? Sí. Porque las crisis venían de afuera, este era un tema nuestro. Temita. Lo otro era Sí. exógeno, esto era nuestro, Sí. propiamente no, pero era el futuro de la compañía. Y empezamos a trabajar con un temor a que no funcionara, a que los productores se fueran, a que los productores dejaran la compañía por otra compañía para llevar la producción. Entonces, ¿para qué mantener autos con nosotros? Si puedo llevar la producción. Si lo llevo a otro lado. Y las compañías lo hacen, hay muchísimas, y muchas hacen las cosas muy bien. Bueno, fueron unos meses, yo te digo que fueron unos meses de muchísimos nervios, preocupación, tuvimos de todo. Sí. Y poco a poco vimos que los productores mantenían la producción con nosotros, iban llevando la producción de camiones a otros lados. Las relaciones personales son claves en eso, ¿no? Relación personal y profesional, es decir, no solo sos amigos, sino que hacer las cosas bien. Y lo fuimos haciendo, y después de un año y pico, miramos un poco lo que había pasado y nos dimos cuenta que la producción de camiones había bajado a un 3 o 4%, que los productores más o menos habían mantenido la producción, y dijimos, y si lo aguantamos ahora hay que crecer. Y hoy tenemos una producción de camiones que no llega al 1%. Nosotros nos jactamos un poco, ¿no? Tratamos de no hacerlo, pero queremos tener una de las producciones de autos más sanas de la República Argentina. Y del interior, bien el interior. Interior. Así que esa fue una decisión técnica, profesional, de riesgo comercial, que pudo haber salido mal. Sí. Y salió bien. Y marcó ahí un antes. Marco, de ver los números, Sí. yo te aseguro que la situación hubiera sido dramática si no tomamos esa decisión. Algo similar hicimos en materia de accidentes de trabajo, pero con un volumen mucho menor. Pero ese fue un hito. Fue un hito. Estamos por hacer alguna remodelación en la zona donde trabajo yo, y soy un hombre ya grande, así que guardo papeles, y me dijeron que tenía que tirar todo lo viejo. No. Así que estoy tirando, y algunas cosas las tengo. Ese tema es una carpeta que tiene los estudios sobre camiones, lo tengo ahí. No me animo a tirarlo porque digo, es parte de la historia. No, eso tiene que ir al museo. Por lo menos, claro. hay que digitalizarlo seguro y después guardarlo para el museo, Claro. porque ese es un momento clave. Yo lo veo como un momento bisagra que nos permitió limpiar la cartera del norte. Ese fue un momento muy importante. Otro momento es mucho más cercano en el tiempo, se vincula con las distintas generaciones que trabajan en la compañía. La mía, que es la tercera, hizo un trabajo, el fundador, el único imprescindible fue el fundador. Después lo tuvimos al doctor Escarafía, colaborando y avanzando en la conformación de la estructura del norte, hasta la redacción de los estatutos y demás. La mía, la tercera, hizo un trabajo de profesionalización, de armado de equipos y demás. Y la irrupción de la cuarta trajo nuevos aires,
nuevas ideas. Y creo que fue absolutamente oportuno. Porque nosotros, la Cuarta, con nuestros años y nuestra experiencia, no estamos embebidos, evidentemente, de los tiempos, la formación profesional que tienen los chicos son todos adultos, pero tienen otra formación, están metidos en los negocios de otra forma, conocen lo que la gente reclama, y ellos nos hicieron un planteo un día, que nos pidieron una reunión. Cuando nos piden la reunión a todos los de la Cuarta Generación, yo me agarré la cabeza, me rasqué un poco la cabeza. Nadie nos había anticipado nada. Y digo, ¿por dónde saldrá este tema? Y uno a veces se preocupa en demasía. Estamos todos un poco preocupados de lo que pudiera pasar. Tuvimos una reunión muy interesante, muy interesante, en donde ellos nos plantearon la necesidad de un salto de calidad, de una puesta en un momento de evolución sólido de la compañía. La compañía tuvo la característica de ser una empresa muy sólida en lo patrimonial, en lo financiero, pero ese salto de calidad y de tecnología. Nosotros estábamos en la creencia de que estábamos muy bien posicionados en materia tecnológica, y ellos nos mostraron y nos demostraron que nosotros teníamos el hardware de primer nivel, con equipos de primera marca, de todo equipo IBM, de la mejor generación, y que estábamos en la necesidad de hacer algo, se dice la palabra disruptivo, y yo digo que era disruptivo porque era cambiar. ¿Y cambiar qué era? Era nada más y nada menos que en sistemas, hacer algo totalmente novedoso para todo el mercado asegurador. Y ellos nos dijeron que para que el norte tuviera expansión, proyección, calidad, profesionalismo, y estuviera a tono con los tiempos, que es distinto a toda la historia que veníamos contando, ellos nos dijeron, tenemos que tener nosotros, y de adentro, una empresa tecnológica. Abrimos todos los ojos. Una empresa tecnológica. Nosotros acá nos mostraron por qué se podía hacer, qué necesitábamos. Y ahí hubo, por eso esta es una empresa de familia, ¿no? Hubo lo que yo llamo un voto de confianza. Yo, ¿qué podía opinar sobre sistemas? Y así el resto. De afuera, de arriba, hasta de un punto de vista teórico, pero en la práctica. Dejemos los que saben. Claro. Y ellos nos demostraron que saben. Y nos dijeron, si hacemos esto, si hacemos una empresa tecnológica, el norte va a dar un salto que no va a tener límite. Dijimos, será, no sé. ¿Y qué se necesita? Primero la decisión. Bueno, se necesita tiempo, gente, personas y dinero. Qué fácil. Nada más y nada menos. Y vos sabés que en esa reunión, que fue una larga reunión, no lo dejamos pasar. Ni siquiera dijimos vamos a pensarlo, que es lo que uno haría en cualquier circunstancia. Un proyecto de este tipo es, bueno, vamos a pensarlo, vamos a charlar, vamos a ver qué hacemos. Estábamos todos ahí, en esa reunión, nos miramos y dijimos, miren, si es así, y hagámoslo. Y tienen razón. Y hagámoslo. Y entonces cada uno aportó lo suyo. Los más grandes dijimos, hay que ir a ver a tal persona, métanle para adelante, la plata va a estar, dedíquenle tiempo. Y ahí nació SICU,
que está cercano en el tiempo, pero es un hito. Y es un hito porque nos está dando respuestas a las necesidades, estamos avanzando, hemos mejorado, vos lo sabés, sí, cantidades de cosas, estamos en un nivel muy alto en Argentina, y no dependemos de nadie, sino de nosotros. Y ya tenemos esta sociedad que tiene base en Rosario, un equipo formado, estamos capacitando gente, estamos haciendo una especie de pequeña universidad de trabajo para obtener talentos, y estamos en esta área, que es lo que marca la diferencia en una compañía de seguros. Estamos compitiendo al mejor nivel en todos lados, y el resto del mercado nos mira, porque claro, somos del interior, con presencia en todos lados, pero estamos con productos, con sistemas, con una capacidad económica financiera muy alta que lo da la AA, A+, que es nuestra calificación, y entonces nos miran como una empresa que tiene características especiales, y es por eso que hasta también estamos teniendo la posibilidad de incorporar gente muy importante de otras empresas que tienen interés en trabajar con nosotros, porque están viendo que hay algo distinto, nuevo, con capacidad de crecimiento. Acá hay mucho por hacer, obviamente, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por crecer, por desarrollar, por mejorar, pero te cuento que cada reunión que hacemos de los equipos de trabajo, hay una tónica de progreso, de desarrollo, de actualización, de mejora constante. Yo me enorgullezco de lo que estamos haciendo todos, pero hay una base en esta cuarta generación y en la gente, en todos nuestros colaboradores, muchos de ese núcleo etario que comparten ellos, ¿no? Visiones y demás, que nos llena de entusiasmo, de ganas, y verlos trabajar y verlos progresar. Y eso se está traduciendo no solo en ese concepto generalizado, sino también en un crecimiento de producción, en un crecimiento de presencia, de marketing en todos lados, nos llaman a participar en todos lados. Somos hoy un referente nacional que no lo éramos, y hoy se habla de algunas compañías muy grandes, se habla de algunas extranjeras, y de ahí nomás, cuando se habla de las compañías argentinas, estamos nosotros ahí en segundo, ya estamos. Y estamos ubicados, por eso nos llaman a participar, y estamos, y además estamos y vamos. Nuestra vida profesional fue estar muy en San Francisco, siempre, en toda nuestra historia. Y hoy estamos abiertos a ir, estar, participar, y entonces nos coloca en una situación muy interesante, con posibilidades muy buenas. Dependemos obviamente de la economía argentina, de las cuestiones políticas, y de que nosotros hagamos bien las cosas, pero ateniéndonos a los principios de los que hablábamos y valores inculcados por don César, y esa decisión que te la tenemos metida en el ADN, de buscar soluciones profesionales y técnicas, no nos garantiza nada, pero nos da una base sólida para pretender ser una muy buena compañía de seguros. Ya que hablamos de las nuevas generaciones, Leopoldo, vos representás una nueva generación dentro de la compañía. ¿Cómo definís hoy el norte? Y la verdad que Eduardo fue muy claro en todo. Sí. El norte tuvo una historia de 87 años, bueno, ahora vamos a cumplir 88 años. Nosotros siempre hablamos de evolución de la empresa, pero nunca perder el ADN. Creo que somos una empresa que mira al productor, que acompaña al productor, que entiende cuál es el rol del productor en esta industria. Es una empresa que hoy tiene unos estándares económicos financieros muy importantes. Somos AA+. Y haciendo un poco, en consecuencia de lo que venía haciendo Eduardo, esto de la tecnología, creo que con SICU hemos dado un salto tecnológico muy importante en cuanto a servicio al productor y al asegurado y al tercero.
pero no hemos perdido esta humanidad, esta cuestión del relacionamiento con las personas. Nosotros siempre decimos que la industria del seguro es una industria de personas, que no tenemos que perderlo. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que crecemos económicamente, crecemos en sistemas y demás, pero no perdemos la esencia. Seguimos apostando a, como dijo Eduardo antes, a crecer en talentos. Muchos quieren empezar a trabajar con nosotros y eso habla muy bien de la compañía, ¿no? Y de que las generaciones siguientes a Don César fueron haciendo que su legado se cumpla. Entonces yo veo como una compañía de avanzada en la tecnológica, pero que sigue teniendo este condimento humano que no lo queremos perder. Sí, yo creo que eso los diferencia del mercado asegurador a ustedes, ese lema de la tecnología y demás, y del acompañamiento también personal, de ese trato personal con nosotros, los productores, con la gente, con los clientes. Sí, la verdad que eso es lo que les marca la diferencia. Totalmente. Nosotros nos encanta venir a trabajar acá, Eduardo, ¿no? Sí. Y la verdad que todos, la tercera y cuarta generación, hemos tenido la suerte, digo yo, siempre de poder desplegar un poco de intensidad y de trabajo dentro de la empresa que bueno, se ve en el día a día, ¿no? Sí. ¿Y qué relación tienen con los productores de seguros hoy en día la compañía? Y es nuestro principal socio, ¿no? Obviamente uno tiene reaseguradoras, asesores y demás, pero el principal socio de la compañía es el productor, por una cuestión de la función que cumple el productor dentro de la industria. Pensá que es la preventa, la venta y la postventa, ¿no? Que por más que la compañía le dé todos los sistemas y demás, el productor tiene que buscar al cliente, asesorarlo, venderle, decirle qué cobertura le conviene. Y después, ante un siniestro, el primero que está frente al tema es el productor. Nosotros son ustedes. Somos la cara de la compañía con los clientes y los clientes con la... Entonces, bueno, ahí tenemos que crear una sinergia, que es lo que siempre decimos, donde cada rol tenga su función y nosotros le podamos dar al productor todas las herramientas de todo tipo para que su rol brille, por así decirlo. Exactamente. Cada vez más profesional también. Y después de tantos años de historia, ¿qué desafíos ven para el futuro? Mira, yo me tomo un poco el atrevimiento, Eduardo, de decir lo que siempre hablamos un poco, porque nosotros tenemos la suerte de comunicarnos mucho entre nosotros y yo hablo ya de la cuarta generación, de haber aprendido de todo con ellos, desde cómo presentarse, cómo hablar, cómo entender el negocio. Nos han transmitido todo esto de Don César y creo que lo hemos adquirido de una forma importante. Yo creo que estamos en un muy buen camino. Creo que nada está pensado, nada está librado al azar. Nosotros siempre hemos tenido planes, pero de 2020 la pandemia nos hizo un quiebre a nosotros. Y nada viene dado de la nada, todo está pensado, todo tiene un plan, desde SICU, como contaba Eduardo, a nuestros principales ejes rectores, que nosotros tenemos, obviamente, como toda empresa, el objetivo principal es rentabilidad, pero nosotros tenemos como dos subobjetivos que son el crecimiento y la eficiencia, pero basado en tres pilares fundamentales, que son la tecnología, con SICU y con todo lo que podemos hacer, todo lo que son los procesos. Obviamente hoy todo necesita un proceso ágil, empático y pensado para el cliente, y sobre todo el recurso humano, ¿no? Lo que decíamos recién, esto de que las personas tienen que ser cada vez más profesionales, cada vez más empáticas, y la respuesta tiene que ser rápida y contundente, ¿no? En cuanto a que el productor llame a la compañía o el asegurado o quien sea y sienta que la respuesta es profesional, que la respuesta es técnica. ¿Cuál es la cobertura? ¿Qué tenés? ¿Qué no tenés? ¿Cómo funciona? Y bueno, eso entendemos que es un valor que tenemos que darle hoy para poder crecer. Y aparte vemos que, bueno, hoy justo antes de venir miraba un poco las estadísticas. Tenemos la suerte de que esta industria muestra mucho las estadísticas, sobre todo superintendencia. Y encontramos de que las primeras 20 compañías son las que se llevan el 80% de la torta de la producción. Entonces puede haber quizás por las dinámicas económicas, las dinámicas nuevas de funcionamiento de las industrias, una concentración de producción dentro de algunas compañías. Entonces bueno, ahí es donde uno tiene que crecer
pero no, como nosotros siempre decimos, comiendo espinaca, ¿no, Eduardo? Sí. Esto de tener la técnica siempre presente, de saber que la tarifa y los productos tienen que ser acorde a lo que necesita el productor, el asegurado y la compañía. Tiene que ser un ganar-ganar. Y bueno, creemos que ahí está un poco el tema, ¿no? En seguir creciendo, pero con esta forma de mirar el negocio. Y yo me permito agregar que en esta vinculación con productores, asegurados, terceros, hemos siempre tenido en miras la necesidad de que esas personas sean escuchadas. Y nuestra empresa es y seguirá siendo de puertas abiertas, porque la problemática del productor o del asegurado o del tercero requiere de eso. Hoy el consumidor en general necesita que alguien lo escuche, que alguien dé una respuesta y le dé una explicación. Y creo que nos hemos caracterizado por dar esa explicación, esa respuesta y atender a la gente. Por eso trabajamos muchísimo desde la atención telefónica a vincularnos, para que el productor sepa que va a encontrar la persona adecuada que le va a dar la explicación. Y eso pasa con los asegurados, pasa con los terceros. Y estamos convencidos de que hay que mantenerlo. Totalmente. Eso hay que mantenerlo. Totalmente. Bueno, les quiero agradecer mucho por esta charla. Esta historia que nos cuentan nos ayuda también a entender por qué hoy el norte es lo que es. Así que bueno, les agradezco. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.